Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Hoy vamos a estar hablando de un tema que usted quiere conocer y es el tema del salario mínimo, para lo cual tenemos a personas autorizadas en el tema, nada más ni nada menos que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ministra. Buenas noches, un placer estar de nuevo aquí informándole a la ciudadanía de este importante tema. Bueno, y también nos acompaña Alejandro Rosales, él es el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigo, está puesto el tema en la mesa. Queremos a continuación ponerle con una nota de contexto sobre lo que vamos a estar profundizando. Fabiola Dueñas a continuación nos presenta lo siguiente. Argumentando que un incremento del 15% o 13.5% en 3 años no representa ningún impacto positivo para los asalariados, la ministra de Trabajo rechazó en nombre del Ejecutivo la propuesta de la empresa privada que fue respaldada por el sector laboral. Quiero en primer lugar rechazar este ajuste, como ya lo decía, precario, paupérrimo, que ha sido aprobado lamentablemente por la representación de la empresa privada ANEP y por supuesto con la representación disque de los trabajadores y trabajadoras. Es lamentable que esta decisión se haya tomado sin tomar en cuenta lo que establece la Constitución de la República y el Código Laboral y el Convenio 131 sobre salario mínimo de la Organización Internacional de la OIT. Hasta el momento, el documento de la propuesta aprobada por la empresa privada y el sector laboral aún no ha llegado a manos de la funcionaria. Sin embargo, adelantó que debido a que el ajuste señalado no cumple con los requisitos constitucionales, podría devolver la propuesta al Consejo para que se discuta y acuerde un aumento que dignifique a la clase trabajadora. En el artículo 155 del Código de Trabajo dice lo siguiente: fijadas definitivamente las tarifas, el Consejo elaborará el correspondiente proyecto de decreto y lo someterá a aprobación del órgano ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social. Ahí se explica claramente que es esta titular a través, de el ramo ejecutivo, dándome el mandato como ministra de Trabajo para observar, el decreto. Ese miserable 5% al salario mínimo. En respuesta a la petición de los sindicatos que en los últimos días han manifestado no sentirse representados por los que hasta ahora son delegados del sector laboral en la tripartita, la ministra anunció que renovarán la conformación del Consejo. Pero es un proceso que precisamente vamos a llevar a cabo mediante la convocatoria y esperamos que, tal como lo han expresado los diferentes sectores sindicales, que en realidad la representación sea real y que pueda expresar los intereses de, la población trabajadora. El proceso es una convocatoria, dicho brevemente, por los diarios de mayor circulación, a los sindicatos legalmente inscritos en el Departamento de Organizaciones Sociales. Luego ellos vienen con sus credenciales, verificamos, tenemos un padrón de sindicatos abiertos y así les vamos dando el orden de votación si esos sindicatos están vigentes. Ese es el procedimiento. El resultado final, no es por confederaciones ni federaciones ni filiales sindicales, sino por cada sindicato. La ministra recalcó que como gobierno se mantendrán firmes con la propuesta de homologar el salario mínimo a $250 para el área rural y $300 para el urbano, con el que los trabajadores en la zona urbana estarían recibiendo como aumento cerca de $3 diarios y casi $5 diarios para los trabajadores agrícolas. Bueno, la verdad que este tema ya llevamos al menos 2 semanas que ha estado en voz de la opinión pública, en debate y discusión entre el sector laboral, y la ministra se encontraba en Ginebra, Suiza, justo en la Organización Internacional de Trabajo, una reunión que se hace a nivel de todos los ministros y ministras del mundo,
Y bueno, allá le sorprendió esta noticia del aumento que se había dado acordado entre el sector laboral y patronal. Pero ministra, quisiera que le ampliara a la audiencia de Gente Ve cuál es realmente la postura oficial del gobierno en cuanto a esta discusión del aumento al salario mínimo, en qué etapa se encuentra el proceso, porque nada menos esta mañana se escuchaba que la ministra no tiene potestad de observar algo que ha ocurrido. Entonces quisiera que lo explicara, por favor. Muy bien. Bueno, en primer lugar, como ministra de Trabajo, no había dado postura por estar fuera del país, muy bien lo ha explicado, y esta tarde en conferencia de prensa daba la postura de gobierno. La postura nuestra es firme, es contundente. La propuesta nuestra se mantiene en la homologación de 2 salarios, digamos, tanto del campo de 250 y 300 dólares del sector urbano. Y en firme estamos trabajando porque en realidad la clase trabajadora tenga un ajuste importante, justo y digno, que esté en correspondencia con lo que mandata la legislación laboral y también la Constitución de la República, pero no solamente la Constitución, sino que también los convenios, en este caso ratificados por el Estado salvadoreño, como es el 131 relacionado al salario mínimo que hemos ratificado como gobierno. Y en ese sentido es contundente, es muy claro que la propuesta de nuestro gobierno sigue en firme. Esto precisamente me ha sorprendido y estando fuera del país, por supuesto, esta decisión tomada, digamos, de la representación de ANEP y de la representación laboral es indignante y hoy esta tarde lo he manifestado que es un ajuste precario y un ajuste paupérrimo para la clase trabajadora. Quiero aquí expresar a toda la ciudadanía que como titular seguiré luchando, seguiré trabajando desde esta cartera de Estado para que la clase trabajadora tenga una mejor condición de vida y en este sentido una vida digna. Y quiero aquí también expresar que en términos legales, jurídicos, el Código de Trabajo, que lo tengo acá y quisiera leer textualmente lo que establece el mandato de ser, digamos, en este caso, la titular que me da la legislación para observar, en este caso, el decreto. No solamente es el Código de Trabajo, sino que también es el reglamento del órgano ejecutivo en el artículo 40, numeral 11, que también tengo por acá y que también la ciudadanía debería de conocer y por supuesto que también les puedo leer tal como lo expresa. Luego también el reglamento interno del Consejo Nacional de Salario Mínimo también lo expresa, de manera que esta titular tiene esa potestad y en el caso del Código de Trabajo lo manifiesta en el artículo 152 y dice lo siguiente: son atribuciones, en este caso del Consejo, elaborar y proponer periódicamente al órgano ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social proyectos de decretos para fijación de los salarios mínimos. Y luego dice que proponer al órgano ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social modificación de las tarifas de salarios mínimos fijados por decreto cuando varíen sustancialmente las condiciones que determinaron su fijación. Ese es un decreto, perdón, es un artículo que lo establece claramente. Y luego también, sucesivamente, el artículo 155, que también establece lo siguiente: fijadas definitivamente las tarifas, el Consejo elaborará el correspondiente proyecto de decreto y lo someterá a la aprobación del órgano ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social. Y usted es la encargada del órgano, por el órgano ejecutivo. Exactamente, el presidente de la República, ¿verdad?, me ha mandatado ser la ministra y por lo tanto aquí legisla el Código de Trabajo ese mandato. Entonces quería dar
esa lectura, pero además tengo en mis manos también el reglamento del órgano ejecutivo que también lo establece de la siguiente manera, como ya lo explicaba en el artículo 40, que está relacionado a lo que dice Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cuáles son esas competencias, y en el numeral 11 dice: determinar la política de salarios y hacer los estudios e investigaciones necesarios para la fijación de las tarifas de salarios mínimos. Y el 24 dice: ejercer todas las atribuciones que el Código de Trabajo y otras leyes y reglamentos le confieren. Esto está establecido en, digamos, el reglamento del órgano ejecutivo. Por tanto, no hay duda en términos de lo que establece la legislación laboral, el reglamento del órgano ejecutivo, y me gustaría que el licenciado Rosales pudiese darle lectura a lo que también tenemos en el reglamento del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Pero además, con Alejandro Rosales como presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, quisiera que nos explicara también cuáles son los criterios o en qué se basa para poder hablar de aumentos salariales, posteriormente a la lectura. Sí, como bien decía la ministra de Trabajo, en el artículo 20 del Consejo Nacional de Salario Mínimo se establece con claridad lo siguiente, que es repetitivo porque se toma lo que dice la ley primaria. Ya en el reglamento interno que la firman los miembros del Consejo establece: fijadas definitivamente las tarifas de salario mínimo, el secretario del Consejo elaborará el correspondiente proyecto de decreto, que es la fase que viene, que someterá por medio del presidente del mismo, que es mi caso, a la aprobación del órgano ejecutivo en el ramo de Trabajo y Previsión Social. El reglamento del Consejo de Ministros, del Ejecutivo, de las Secretarías de Estado, establece la competencia, además habla con más claridad establecer la política de salarios mínimos. El código lo dice en el 152, 155 y el 20. Esto se dice atendiendo la literalidad de las normas. Pero y si hablamos de los criterios, porque mucha gente después de la reunión que se dio, si no mal recuerdo, el jueves de la semana anterior, donde se toma el acuerdo de esa propuesta de aumento, toda la gente que dijo, bueno, ya no hay nada que hacer, como quien dice, y hoy viene la ministra y dice, bueno, yo voy a observar eso, como lo mandata la ley, y obviamente la última palabra la tiene el presidente de la República, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sigue? Bueno, los criterios para establecer, los criterios están en el 145 y 146. La decisión que se tomó por las dos partes, empleadores y trabajadores, corre el riesgo de que pueda ser juzgada como actos arbitrarios. ¿Por qué actos arbitrarios? Eso tiene una penalidad en el Código Penal de 2 a 4 años. ¿Y por qué? Porque nosotros no llegamos como personas a tomar decisiones por sí, sino que los dos artículos que voy a leer fijan el marco, y el artículo 38, numeral segundo de la Constitución, también establece la forma. Aparte de eso, hay una resolución 26-2006 de la sala que en ese momento estaba, Sala de lo Constitucional, que en unos razonamientos que hizo sobre un juzgado estaba autorizando retención de salarios mínimos. En los razonamientos, en toda la etapa previa, estableció que el salario mínimo constituye un derecho fundamental, no es cualquier derecho. Y nuestra Constitución en el artículo 1 establece que toda la actividad del Estado gira en torno a la persona humana. Eso tiene que ver también que el salario mínimo tiene parámetros, y ya en la ley operativamente, que es la del Código, establece: para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida. ¿Qué dijo la Sala de lo Constitucional en 2006? Que el criterio primario para establecer el salario mínimo es el costo de la vida. Y el costo de la vida es el equivalente
economista César Villalona lo ha insistido siempre. Es el equivalente a 2 canastas básicas, que es igual a $403, ¿verdad? Sumando esa realidad. Y dice, para apreciar el costo de la vida todavía, ¿verdad? Da un marco de fijación más específico, el 146 del Código de Trabajo. Deberán considerarse los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de una familia obrera promedio, campesina o urbana. Ahí está clarito. Esos son los parámetros de orden legal que uno debe tomar en cuenta, y nuestra propuesta se construyó sobre 8 basamentos técnicos. La construimos con consultas al BCR, datos del BCR, de la DIGESTE, de la Dirección General de Economía Agropecuaria, de la Unidad de Inteligencia Económica de Economía, y los estudios propios del Ministerio, lo que nos corresponde. Entonces, no hay, lo puedo decir con propiedad, entre las distintas 12 que se presentaron al final, una que esté tan sustentada en términos económicos y del estudio que demanda la ley, como la que presentamos como gobierno. Y en ese sentido, yo tengo en mis apuntes otro artículo, licenciado Rosales, y es el 38 de la Constitución, Pues, ¿verdad? Que dice que este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador en el orden material, moral y cultural, que esa parte casi nunca se menciona cuando hablamos únicamente de esta canasta. Bueno, pero después de esto, el pasado miércoles 8 de junio, ayer, en la reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo, la representación laboral y ANEP reiteraron su postura a favor de este aumento paupérrimo, como dice la ministra. Pero quisiéramos presentarle 2 audios, dos declaraciones de José María Esperanza Amaya, quien se desvincula del acuerdo, y queremos que usted vea estas declaraciones. Yo de manera particular considero de que debería de observarlo y mandarlo de regreso para una discusión más a fondo de lo que debemos aprobar para los trabajadores y trabajadoras de este país. Tampoco afectemos a los trabajadores con un salario que está por debajo de la media centroamericana y que no alcanza para cubrir lo mínimo que necesita una familia o un trabajador en el país. Yo ya no soy representante ni de los que me eligieron, ni de los que no me eligieron. Aquí se negocia con el sector privado y no con el sector gubernamental, porque quien paga no es el sector gubernamental, sino que el sector privado. ¿Qué se negoció? A ver, ministra, ¿qué opinión le merece estas declaraciones? Porque al parecer la persona que venía en la representación laboral se desvincula de lo que hizo el propietario. Entendemos que ese era un suplente. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, a ver, es lamentable que digan que son los representantes laborales ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo y que estén tomando este tipo de decisiones a la par de la empresa privada, que es la representación de ANEP en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Lamento de verdad esa posición, la actuación, por supuesto, y es, digamos, un repudio de toda la ciudadanía. Ahora, digamos, las opiniones han sido de la Iglesia, del arzobispo, que en realidad ha sido una designación inmoral, pecaminosa. Por ejemplo, la academia, también se ha expresado el padre Tojeira. Además, los partidos políticos, hoy decía que el mismo señor Reyes, el Arena, ha expresado que también es un incremento que no está, digamos, adaptado a las condiciones de vida en este momento. Gana también ha sido una expresión que también ha lamentado, digamos, este incremento que se ha decidido. De igual manera, la representación social, sindical, los economistas, en fin, una serie de sectores que están indignados ante esta decisión de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Definitivamente, como lo han calificado, los representantes sindicales no se ven representados en estas personas que han decidido
digamos, este ajuste, que de verdad lo que estaría llevando es a un empeoramiento de la situación de vida de la población salvadoreña. En ese sentido, me parece la postura del señor Amaya, que se desmarca, ¿verdad?, de las personas que están representadas, que lamentablemente es suplente y que no puede votar, pero que ahora ha expresado muy claramente el señor Miguel Ramírez, que él dice que no representa a nadie y que en este caso quien decide es la empresa privada. Es lamentable definitivamente escucharle, pero bien, sabemos que en este momento no ha llegado el decreto y que en ese sentido, como él lo expresa, que está pidiendo que se observe, que se debata a profundidad. Y en realidad yo quería decir también, con lo expresado anteriormente de lo que establece la Constitución, el Código de Trabajo, el reglamento del órgano ejecutivo, el reglamento del Consejo Nacional del Salario Mínimo y también en el artículo 3 del convenio 131 que está relativo a la fijación de los salarios mínimos. También hay una homologación de toda la legislación que también establece que las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales. O sea que esto dice que se deberán incluir, de manera que hay una homologación incluyendo este convenio internacional de la OIT. Muy bien, vamos a hacer el primer corte y al volver justo vamos a hablar de cuál ha sido esta ola de protestas en el país por este aumento pecaminoso que quiere hacer la empresa privada. Ya regresamos. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Cuba, visitando La Habana, Pinar del Río y Varadero, del 1 al 6 de agosto. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Mientras estaba el corte, conversábamos de que no recordábamos en ningún otro momento anterior en la historia reciente del país que se hubiera dado una discusión tan grande, no solamente en términos de los sectores sociales que están hablando del tema, sino también tan pública. Y conforme avanza la democracia, este instituto justamente de información, de acceso a la información pública, esta ley que se aprobó y el instituto que se creó, pues también ofrece condiciones para que la ciudadanía pueda saber. Se ha transmitido, Canal Gen TV tuvo la oportunidad de ir a transmitir las últimas sesiones de estas reuniones del Consejo. Esto entiendo yo que fue a partir de que FESPAD pidió al instituto que se pudiera transmitir. ¿Cómo ven ustedes este logro en términos de transparencia, que se transmitan públicamente las sesiones del Consejo Nacional de Salario Mínimo? Bueno, decir que es un derecho a la ciudadanía. Y en esta gestión de gobierno del FMLN, la anterior y esta, ha posibilitado que este acceso sea posible. De esa manera, el Consejo Nacional del Salario Mínimo recibió varias solicitudes de que las audiencias fueran públicas, entre ellas FESPAD, el mismo partido FMLN, la Mesa Permanente de Derechos Laborales, y en realidad fueron negadas por parte de la representación ANEP y la representación laboral, lamentablemente. Como gobierno tuvimos a bien que el día que se tomó esa nefasta decisión, que la ciudadanía conociera cómo se decidía y quiénes opinaban y qué opinaban, tal como lo hace la Asamblea Legislativa. De manera que esa discrecionalidad se ha roto y que se ha puesto, digamos, en agenda pública, para que la ciudadanía conozca en realidad cuáles son las decisiones y cómo se toman las decisiones. Entonces eso ha sido muy importante y esta sesión también del día miércoles también estuvo, ¿verdad?, con presencia de prensa y esperamos que en realidad esto siga sucediendo porque esto fue avalado
por el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. De manera que yo celebro que ojalá esto se continúe. El manejo era que no había madurez para continuar, más bien no para continuar, sino para romper esa discrecionalidad. Pero me parece que sí hay condiciones porque tenemos esa ley que no respalda y que ahora pues con toda la información del Consejo que no tiene ninguna reserva, ¿por qué entonces no vamos a hacer posible que las audiencias, las discusiones, las sesiones sean privadas? De manera que eso ha sido positivo. Bueno, como decíamos en el primer bloque, ha habido una ola de rechazos. Quisiéramos presentar la nota de Fabiola Dueñas para que usted vea cómo se ha comportado este tema. La brecha salarial entre hombres y mujeres agrava la situación a la que las trabajadoras se enfrentan con el aumento al salario mínimo que propone el sector empresarial. Las mujeres tenemos una brecha de más o menos que anda entre el 30 y 35% menor de los salarios, y sobre todo en aquel sector, por ejemplo, el sector maquila, donde el 90% son mujeres. ¿Cuánto representa este incremento? Esto representa 35 centavos diarios. Esto es una burla, esto es jugar con la dignidad de las mujeres, esto es jugar con la integridad humana, esto es jugar con las necesidades fundamentales, y sobre todo cuando las mujeres por lo general somos madres, somos cabezas de familia y somos madres solteras y somos las que tenemos la mayor carga y la mayor pesa del costo del hogar. Debido a esta discrepancia entre su posición y la de los que representan a los trabajadores en la mesa tripartita, varios sindicatos se concentraron frente a la Asociación Nacional de la Empresa Privada para denunciar que los representantes de los trabajadores fueron, según ellos, comprados por la cúpula empresarial para apoyar la propuesta del 15% y el 13% repartido en 3 años. En el Ministerio de Trabajo se debe de hacer una depuración. Ya no pueden haber sindicatos fantasmas. No es justo, no es ético, no es moral que sean otras personas las que están representando al sector laboral y no lo representan realmente. 5% para nosotros es inconstitucional porque no va de acuerdo a los costos de la vida, al costo de la canasta básica ampliada. Por lo tanto, nosotros hacemos ese enérgico llamado que de mantenerse esta alianza perversa entre los sectores de la ANEP y estos señores traidores, nosotros vamos a poner los recursos ante las instancias pertinentes, ante la Sala de lo Constitucional, porque nos parece que esto es un acto de verdaderamente burla a la clase trabajadora. Además, se dirigieron hacia los miembros de la ANEP y los retaron a vivir con el salario que pagan y ofrecen a sus empleados. Los retamos, señores de la ANEP, y que nos demuestren que es posible vivir con ese salario de hambre. Los grupos sindicalistas a nivel nacional continuarán con sus esfuerzos para evitar que se apruebe un aumento que consideran injusto y no cumple con lo que mandata la Constitución y el Código de Trabajo, que establece que el salario mínimo debe atender las necesidades básicas y los costos de la vida. Bueno, Alejandro y ministra, ahí ven las declaraciones de las y los trabajadores. Alejandro, usted ha estado en las sesiones maratónicas que han tenido, ha llegado la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras afuera de la ANEP mientras ustedes sesionan, bueno, en el Consejo sesionan ustedes, pero ¿cómo han visto ustedes esta ola de rechazo, Alejandro? Consideramos que es una reacción acorde al impacto que crea en los trabajadores, en las organizaciones representativas, porque cualquier trabajador esperaría que los dirigentes sindicales, entre 3 propuestas, si ellos buscaran la propuesta más favorable a los trabajadores, y no la menos como ha sido en el caso, porque aquí se habla de un 15%, pero en verdad es 5%, en 3 años suma 15%. Pero el incremento es de 5%. Sucede que las trabajadoras de la maquila que están arriba de 221.90 no van a percibir mayor incremento porque el incremento es de centavitos, ¿verdad? En el estudio que se hizo, que presentó César, alrededor de 70.000 trabajadores van a dejar de percibir eso. Entonces, obviamente, se reacciona y no pueden esperar una reacción
Bueno, y como dicen los trabajadores, acudiremos a las instancias, ¿no? FESPAD, uno de los entendidos en la materia dentro de FESPAD, sacó un artículo publicado en las redes sociales en la que justo él advierte que se puede haber caído en actos arbitrarios, ¿verdad? Entonces hay reacción, indignación a nivel ético, la iglesia moral, ¿verdad? A nivel jurídico, los colegios también, la academia se está pronunciando y cada vez las voces están subiendo más a nivel del debate y son cosas que se deben de tomar en cuenta para las decisiones que continúan. Bueno, ministra, después de esta postura oficial del gobierno que obviamente ustedes representan, ¿qué sigue? Es decir, ¿va a haber una decisión en el Consejo diferente a lo que ahora ustedes están planteando? ¿Cómo va a seguir este proceso? Bueno, solo antes de contestar esa pregunta, quería decir qué es lo que está ofreciendo en este momento la ANEP y qué ofrecemos el gobierno en cuanto a la propuesta de ese 5% y 4% que está haciendo la ANEP. En el caso nuestro como gobierno, en el sector o rama de la actividad de la agricultura y la ganadería, el gobierno estamos proponiendo una cantidad de $132 y ANEP está proponiendo $6. Esto es mensual porque pues esto es, digamos, cuando hablan del 15%, cualquiera puede decir es un porcentaje alto, pero en esencia es el 5% y el 4% anual. Entonces esos 20 centavos no se traducen más que en 2 tortillas en el campo. Y en la maquila textil y confección, el gobierno estamos proponiendo un incremento de $89 mensuales. No así en el caso de la ANEP, son $10. Y si lo traducimos en centavos, son 33. Y en el caso de la industria, el gobierno proponemos un incremento mensual de $56 y la ANEP propone $11. Traducido en aumento diario, son 37 centavos. Y el mayor incremento es de 40 centavos en comercio y servicio, que digamos es el monto mayor diario de, digamos, este sector, que se traduce en un aumento de $12 mensual. Y el gobierno proponemos $48. Esa es la tabla que lamentablemente pues no tiene ese impacto en la calidad de vida de las y los trabajadores. Ahora, ¿qué sigue? A ver, el Consejo sigue sesionando. En este momento no hemos recibido todavía la tabla, o si ya se recibió ha sido este día, entiendo, digamos, de la propuesta que ha, digamos, de la ANEP con el apoyo de la representación laboral. Lo que continúa es que esa tabla la entrega en el Consejo, luego el secretario de Actuaciones tiene que elaborar el decreto con la información de la propuesta que, digamos, ha acordado o ha propuesto, en este caso ANEP y la representación laboral. Cuando se termina, eso llega a mis manos. Claro, al llegar a mis manos, estaré analizando, revisando el contenido, digamos, del decreto y, por supuesto, si llega en las condiciones en que ya, digamos, conocemos cuál es la propuesta, bueno, todos los sectores que hemos escuchado a través de los medios han expresado un rechazo contundente. Y la inconstitucionalidad, que lo está también ya manifestando FESPAD, yo tendré que analizar todo eso muy detenidamente para ver en términos legales, jurídicos y técnicos lo que está, digamos, en el decreto. Por ahí, digamos, estaríamos. Bueno, y en la parte, escuchábamos en las declaraciones que las organizaciones sindicales hablan de cambiar también su representación ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo para que garantice realmente los intereses de las y los trabajadores. ¿Cómo analizan esta demanda del sector laboral?
Bueno, corresponde ya en cualquier momento que la ministra dé la orden de arranque para el proceso, y esto es independiente, nada obliga a detener por ninguna circunstancia, salvo los estudios que se le han hecho a todo lo que tiene que ver tipos de sindicatos, la legalidad de los sindicatos, requisitos. O sea, hay una serie de mecanismos que se han estado activando como un proceso para garantizar justo eso, un debido proceso no alterando, y se han hecho los estudios pertinentes de la legislación, de los libros de actas, de los libros de elección. Todo eso este tiempo se ha estado analizando, simultáneo a que se estuvo trabajando la propuesta por instrucción de la señora ministra. Igual el equipo jurídico de la ministra ha estado en esto de revisar la legislación que corresponde a los tripartitos, y es que hemos encontrado unos vacíos terribles. A ver, el señor que aparecía, que estaba en la representación laboral, decía, yo ya no represento a nadie, decía, ni al sector laboral, ni a nada. Es decir, hay un periodo, hay un tiempo en que ellos tienen representación, que se vence cada cuánto, o cada cuánto tiempo se cambia la representación laboral, y de qué manera. En esto, aquí no es, mire, a mí ya me eligieron y voy a ser y para soy toda la vida. el presidente de la República, para todos los que votaron a mí. No, en este caso no. Ajá. En este caso dice, los representantes del interés público serán designados por el órgano ejecutivo. Los miembros, los electos, son los representantes del interés de los trabajadores. Dice del interés. No dice, mire, una vez electo, usted es cualquier cosa. Usted es electo para representar su sector. Fíjese que nosotros... Pero no da temporalidad, o sea, es decir, si ya cambian de intereses, ¿se puede cambiar o cómo? El problema es que cuando la ley está diciendo que usted representa un interés y falla ese interés, corresponde hacer lo que hizo el licenciado José María Esperanza Maya, suplente de ese sector, que él dice, al ver que retroceden en los intereses que representan, él guarda distancia y dice, no, mire, señora ministra, sugiero que se revise y se llame a un nuevo proceso. Él está marcando una pauta, porque representa ese interés. El que sea suplente no le quita legitimidad y peso legal a lo que está expresando públicamente la nación. Es una alerta. Eso es suficiente para revisar el proceso de actuación del sector laboral. Yo creo que tampoco se lo esperaban, ¿verdad? Los que estaban en la mesa negociando como propietarios, creo que también fue una sorpresa. Bueno, vamos a hacer el segundo y último corte. Al volver queremos conocer más a detalle cuál es la agenda de este Consejo Nacional del Salario Mínimo y qué podría esperar la gente trabajadora que en este momento está en sintonía de Gente Ve sobre los pasos inmediatos, los pasos futuros. Ya regresamos. Bueno, hoy que es 9 de junio, miércoles, se cumple, digamos, una etapa de estas discusiones en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ya ha habido la reacción este día que conocimos de la titular del Ministerio de Trabajo, que como decíamos estaba en la reunión de la OIT. ¿Cuál es la agenda que va a seguir este Consejo de Salario Mínimo? ¿Cuáles, digamos, los próximos pasos a seguir, los próximos días? ¿Qué va a haber? ¿Qué puede estar esperando la representación laboral? Sobre todo, claro, también hay que ver la otra representación, pero en este momento, digamos, es lo que quisiéramos que nos dijeran. Bueno, en esto el próximo paso es elaborar los proyectos de decreto, que esa labor corresponde por reglamento al secretario de Actuaciones. Ya este día al fin nos hizo llegar la ANEP el cuadro que propuso y que apoyaron el incremento de los trabajadores, y esta semana estaremos trabajando ya sobre todo con el secretario para elaborar los 4 proyectos de decreto. Se someterán en la siguiente sesión, que va a ser importante que los medios también estén para que vean cómo
que conozca la sociedad cómo es el procedimiento. ¿Esto va a ser qué día de la próxima semana? El miércoles. A partir de las 2:30 se va a presentar la tabla y los proyectos de decreto. Estos, si se está de acuerdo, se rubrican por quienes lo aprobaron. Nosotros no participamos de eso. Y se le da el trámite a través de mi persona, lo haré llegar a la ministra de Trabajo y ella seguirá con el trámite que le compete. Y entonces, ¿qué le compete ya cuando el presidente del Consejo se lo entrega a la ministra? La ministra lo revisa, ¿cuál es ese otro proceso? Sí, bueno, tal como lo he explicado, el mandato de la legislación laboral del órgano ejecutivo me mandata a revisar, a recibir los decretos, analizarlos, revisarlos, obviamente revisar si están acorde a lo que establece el artículo 145, 146, el artículo 38 de la Constitución y evaluar el contenido de, digamos, en la propuesta de ajuste. Obviamente eso va a requerir un análisis jurídico, legal, técnico, y para ello pues hay un equipo que me va a acompañar para poder también hacer ese análisis. Dependiendo de los resultados de ese, digamos, del contenido del decreto, podré observarlo para que regrese a que se revise, a que, digamos, se atienda los vacíos o lo que le haga falta, en este caso, a los decretos. En esa vía, pues, el Consejo debe de atender, digamos, la observación o lo observado por mi persona. Entonces, eso es, digamos, en el curso o el mecanismo establecido y, por supuesto, ya hay peticiones de la ciudadanía, como el suplente, el señor José María, que ha sido categórico, donde me pide que observe. Obviamente yo no puedo adelantar criterio y decir, bueno, eso va a suceder. Hay que revisar, porque igual, si en el Consejo, en la próxima sesión, sucediera algo diferente y la propuesta cambiara, pues esa es otra situación. ¿Y qué estarían esperando, licenciado Rosales, de la representación empresarial, digamos, respecto a esta discusión de aumento al salario, que como hemos visto en las manifestaciones que han tenido la ciudadanía trabajadora, que rechaza definitivamente este aumento? ¿Ustedes estarían esperando la próxima sesión del miércoles algún cambio de actitud de la representación empresarial y tal vez también de esa representación laboral que reflexionara o algo? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo como presidente del Consejo llamaría a ambas partes, ¿verdad?, que midan la decisión que se ha tomado. El debate, la decisión de los incrementos de las tablas salariales en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, a partir de este año, toman otro rumbo. Van a ser vistas y juzgadas por la sociedad, ¿verdad? Entonces yo llamaría, aún están a tiempo, se puede modificar ese acuerdo, ¿verdad? Pueden decir, miren, retomemos el debate, ¿verdad? Entendemos, pues un acto de, yo no diría de contrición, sino de conciencia, de corresponder a nuestro ordenamiento antes de enviar los decretos, y si no, dicen no, bueno, que siga su trámite, tendrán que esperar si el resultado es que se observe, porque tiene la atribución la ministra de los recibe, mandarlos a publicar u observarlos. Pero como esto es en vía administrativa, no se puede ignorar el impacto social, el impacto que la decisión tiene para las personas, para las familias que va destinado. No se puede hacer una mueca de algo tan serio como un derecho fundamental, que es el salario mínimo. Es muy delicado para pasarlo tan a la carrera como ha sido este acuerdo. Aparte de que yo no sé cómo van a hacer ellos, les pido que analicen, el Consejo se abrió
tomó las 12 propuestas, 3 internas de los 3 sectores y 9 de los otros sectores. Por supuesto que muchos sectores endosaron el apoyo y dijeron, mire, no damos reclamos a nuestra propuesta, pero apoyamos la del sector gobierno. Y hoy ven que se ha dado este giro que ni siquiera ninguna de las propuestas, yo creo que ustedes quedaron en la ciudadanía, evidenció que nosotros hicimos una presentación de nuestra propuesta ante Cámara, la defendimos técnicamente, está escrita y bueno, igual que esa hay otras, igual está la de los trabajadores. Ellos dieron una posición escrita y bueno, hasta en el acuerdo que ellos tomaron, yo les dije, miren, no es moral, no es ni ético, ¿verdad?, ni mucho menos legal, decirle al gobierno que tomen las recomendaciones de una propuesta que ustedes no tomaron en cuenta. Para decir eso, por lo menos hubieran establecido su propuesta, que esa se sometió a votación, ¿verdad?, y por lo menos nosotros hubiéramos dado el aval. Solo así adquirimos el compromiso. Pero mire, lo apartamos con su propuesta y le decimos, mire, y tome estas medidas que nosotros se nos antoja plantearle. Eso no corresponde. Eso no vale y eso no puede pasar, ¿verdad? Sin embargo, dijeron esa grosería, por no decir otra frase, que el gobierno nos sometiéramos a una falta de respeto. Yo, por lo tanto, el llamado es, están a tiempo, el proceso sigue, ¿verdad? Entiendo que han tomado una decisión, pero que valoren el impacto de la decisión que han tomado en términos, sobre todo el llamado es a los trabajadores, ¿verdad? Ellos representan una población que está demandando algo más diferente, que incluso en boca del señor José María Esperanza Maya, él decía, él ratificó el día que se tomó la decisión, creo que lo vieron por los medios, yo ratifico, dijo, la observación que puse el día 18, y es que estoy de acuerdo en la parte laboral de 210 en la propuesta que estábamos trabajando con el gobierno, que no debemos bajar de ahí. Se desmarcó, desde ese día se desmarcó, no fue solo en la conferencia. Desde ese día él estableció diferencias porque le pareció que no era correcto abandonar una propuesta que ellos habían construido, pero que los trabajadores no la tomaron en cuenta. O sea, ahí tienen su propuesta. Claro, definitivamente al interior pues se vio que se resquebrajaron, ahí hubo un distanciamiento. Ministra, las organizaciones sociales, lo vimos hace un momento, quieren seguir reclamando. Hoy que usted ha venido seguramente le van a pedir audiencias. Sí. ¿Qué papel estaría también esperando de las organizaciones sociales con esta? Sí, bueno, ya empecé a recibir notas de la indignación de esta decisión. Ahora bien, hay acciones que están llevando a cabo frente a las instalaciones de la ANEP. Recientemente yo he estado en OIT y el señor representante de ANEP, este señor Jiménez, demandó que esas acciones están siendo avaladas por el gobierno y por esta titular. Yo aquí quiero aclarar que la ciudadanía tiene el derecho de accionar y de también hacer cualquier tipo de protesta, siempre y cuando sea en términos, ¿verdad?, de no generar desórdenes. En ese sentido, tienen autonomía. Por tanto, no es responsabilidad del gobierno, ni mucho menos de esta titular, que accionen por una decisión tomada, ¿verdad?, por esta representación de ANEP y la representación laboral. Hay una causa, hay un motivo, por tanto la indignación es tal que, aquí quiero decirlo claramente, yo no puedo, en este caso, ni el gobierno, delimitar las acciones de la ciudadanía. Es un derecho que tienen, digamos, a expresarse, y que en ese sentido yo estaré recepcionando las cartas, las peticiones, para, digamos, dar una respuesta, obviamente. Ya el presidente lo comentó, que también él va a hacer un llamado, esperamos, confiamos, ojalá que se haga un cambio en esa propuesta, y por supuesto el gobierno estamos abiertos
a poder también debatir, colocar una nueva propuesta. Obviamente habíamos construido una propuesta con esta representación laboral, pero bueno, ahí nos dimos cuenta de que ellos ya tenían un arreglo con estos señores, o al final dijeron que tenían la de ellos, pero al final no se sabe si en esencia eso era cierto, pero quedó eso, digamos, muy evidenciado. En todo caso, vamos a ver en la sesión del próximo miércoles, habrán seguramente muchas peticiones, pero serán parte también del análisis que voy a tener que hacer al respecto, porque en las propuestas no se analizaron las propuestas de todos los sectores. Muy bien. Bueno, les pedimos estar atentos a Gente Ve. Aquí vamos a estar, por supuesto, dando seguimiento a esta discusión del Consejo Nacional del Salario Mínimo y también, por supuesto, de las peticiones del sector trabajador. Así que agradecemos mucho, ministra y presidente del Consejo, su presencia aquí. Muchas gracias. Y a usted, Buenas noches. amigo, amiga, el día de mañana, esta misma entrevista a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.